Está todo subrayado. Mira, mira cómo está todo subrayado ahí. Bueno, este es un libro que leí 7 veces. Literal, 7 veces. Y todavía no lo entiendo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Finalmente el día ha llegado. Vamos a hablar del famosísimo libro que Fantino leyó 7 veces y no comprendió. Obviamente no es culpa de él, sino que el libro es fundamentalmente muy complejo. Estamos hablando de El sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek, el cual es uno de los filósofos más importantes de la actualidad, postestructuralista, marxista-lacaniano, y el cual publicó esta que es su obra maestra, uno de los primeros de sus libros, en 1989. El libro va acerca de qué es la ideología y cómo actuamos ideológicamente, incluso a pesar de que ignoremos que estamos actuando ideológicamente. Y, como podrán ver, cuando termine con esta explicación, podrán comprender fenómenos tan actuales como por qué ganó las elecciones Donald Trump o Jair Bolsonaro o en el caso de Argentina, Javier Milei. Sin más, comencemos. Fundamentalmente, el autor es hegeliano, marxista y lacaniano. De los tres va a tomar una idea fundamental. Vamos, de Hegel toma que la realidad es intrínsecamente contradictoria, de Marx que existe una ideología encargada de ocultar o cubrir esas contradicciones, en este caso de la realidad social, para que el sistema se siga reproduciendo a lo largo del tiempo, y de Lacan que precisamente esa forma de actuar ideológica se produce mediante identificaciones imaginarias inconscientes, lo cual parece un trabalengua, pero ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra. Fundamentalmente, el autor retoma la obra de Althusser. Ya habíamos visto en el canal que Althusser considera la ideología como una parte más material del sistema, así como hay un sistema político, un sistema judicial y jurisdiccional, es decir, un sistema económico basado en estructuras. Él considera que la ideología es también parte de ese sistema estructural y que fundamentalmente se puede expresar en las prácticas que llevamos a cabo cotidianamente. Del mismo modo, para Zizek, las prácticas son prácticas ideológicas y no vienen a ocultar o tapar una realidad contradictoria, injusta y desigual, sino que es producto de que la realidad misma es ideológica. Vamos, que la realidad sea contradictoria es lo que hace que nuestras creencias respecto de la realidad también lo sean. Vamos a ver que, según el autor, retomando a Lacan, hay tres registros: el registro imaginario, el registro simbólico y el registro real. Mediante el registro imaginario, las personas se subjetivan mediante la imagen del espejo. Un otro, que puede ser el padre o la madre, nos devuelve una imagen completa de un yo que antes estaba escindido, y podemos configurar nuestra subjetividad, nuestro ego, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, mediante las identificaciones a un rasgo de esa persona con la cual nos identificamos y admiramos, sean estos nuestros padres, nuestros progenitores, nuestros hermanos mayores, nuestros maestros, nuestros grandes líderes, etcétera. Vamos, que hay una imagen de ellos con las cuales nos sentimos identificados, ya sea este un rasgo de su personalidad, de su carácter, su inteligencia, su fuerza, su determinación, su capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida. Este rasgo lo hacemos parte de nuestra personalidad y lo incorporamos, lo introyectamos. Por tanto, la personalidad sería una sumatoria de estos rasgos con los cuales nos hemos identificado con el otro. Este es el registro imaginario, el registro de la conciencia, podría decirse. Existe un segundo registro, que es el registro de lo simbólico. En el registro de lo simbólico está el gran otro,
que para Lacan es la cultura, es la ley, las normas, los modales, los hechos sociales, diríamos según Durkheim, es decir, todo lo ya instituido. Y obviamente, mediante el registro de lo simbólico, estos significantes flotantes, que eran las identificaciones a un rasgo, pueden ser anudadas en una significación total o en un significante total que dé sentido a nuestra vida o nuestra existencia. Esto parece chino, pero siempre lo voy a ir bajando. Esto quiere decir que, por ejemplo, un significante de la cultura, un significante simbólico, como puede ser un partido político, la nación en su totalidad, la patria, nuestra cultura occidental, etcétera, puede hacer que nuestras otras características cobren sentido. Vamos, el hecho de luchar por la patria, por tu partido, por tu ideología, por tu identidad, hace que el significante flotante lucha, cobre sentido. De este modo, quedarían mediante un punto de acolchonamiento, anudados estos otros significantes. Sin embargo, recordarán que para Lacan existe un resto imposible de significar, algo que escapa al registro de lo imaginario y al registro de lo simbólico, es decir, al registro del lenguaje, y este resto irrepresentable es lo real, es el inconsciente, aquello que no puede ser anudado. Lo real siempre irrumpe en la realidad del sujeto. Y esto real, podríamos decir, esto que es el inconsciente, es en donde se engendra la fantasía ideológica. La fantasía ideológica es una fantasía de completud, de totalidad, de felicidad absoluta, de que no nos hace falta nada. Por lo general, esta fantasía en el capitalismo consumista se suele asociar al consumo de tal o cual objeto, una ropa, un iPhone, no sé, consumir tal o cual electrodoméstico. Pero obviamente esto es una satisfacción que se vacía al poco tiempo de ser consumida, porque lo que realmente desea el sujeto humano es el deseo del otro, es decir, es ser deseado por el otro. ¿Y qué es lo que desea el otro de nosotros? Pues esto es imposible de definir. Por esto es que decía Sartre que el infierno es el otro. Y por tanto, como esa fantasía de completud, de totalidad, es imposible de realizar en la realidad, por lo tanto, la fantasía ideológica sería que sí es posible y que el gran otro puede gozar de nosotros. Y a esto es lo que Zizek llama el sublime objeto de la ideología: tocar el núcleo de la completud y de la totalidad. ¿Cómo es que no se puede realizar o cuál sería la explicación de por qué no puede llevarse a cabo esta completud? Mediante un chivo expiatorio. Siempre hay un grupo social que convenientemente no conviene a los poderosos, el cual sí gozaría de estar completo con la totalidad de la sociedad y que por tanto nos impediría a nosotros gozar de ello. Este chivo expiatorio, que ha existido a lo largo de la historia con diversos nombres, ya sea el inmigrante para los conservadores o el extranjero para los nacionalistas, ya sea el judío para, obviamente, los que discriminan a este pueblo, o por caso, esto es lo curioso, la casta, en el caso de Argentina. Recordarán que Marx había definido la sociedad como clases antagónicas de intereses contrapuestos. Existe una clase que no produce y goza de todo lo producido, y existe una clase que produce todo lo producido y no puede gozar de nada de lo producido. Vamos, burgueses, capitalistas, por un lado, que no producen nada y gozan todo de lo producido en la sociedad, y proletarios que producen todo lo que se produce dentro de la sociedad y no gozan de nada de lo producido, el trabajador. Ahora, esta fantasía ideológica viene a cubrir esta desigualdad social
esencial y por tanto viene a culpar a un chivo expiatorio que te impide gozar de lo producido en este caso. Por caso, la casta política. La casta viene perfecto. ¿Por qué? Porque ellos no producen, porque pueden gozar de todo lo que se produce en la sociedad. Viene a ser ese representante, ese imaginario del parásito, algo que también se decía de los judíos. Entonces viene a ser como el chivo expiatorio perfecto. Obviamente para ocultar al capital, al empresario, al financista, al banquero, etcétera. Cuando son ellos quienes representan los intereses de esa verdadera casta, que es la casta del poder económico. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del sublime objeto de la ideología. Me falta decir por qué es objeto, porque fundamentalmente es un objeto sublime en los términos kantianos, un objeto trascendente, irrepresentable, incapaz de expresarse con palabras, por eso es que es sublime. Bueno, no sé si se ha comprendido fundamentalmente, pero básicamente la ideología no es que viene a ocultar o tapar una realidad contradictoria, sino que la realidad misma es contradictoria en sí e ideológica. Este sería el mensaje final de lo que trata de explicarnos Zizek. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, un saludo grande y adiós.